seguimos con esta parte de la identidad de una iglesia sana, pero en realidad estamos enfocándonos a los empleados. Vamos a tener abierta ahí nuestra Biblia en el capítulo 2 de la carta a Tito, del apóstol Pablo a Tito. Ahí tengan lista la cita que ustedes tienen ahí ya por cierto, en el boletín. Entonces, seguimos escudriñando, como les digo, esta epístola es una epístola muy, muy bella, maravillosa, esta porción de las Escrituras donde el apóstol Pablo define aquí básicamente las distintas identidades que hemos estado compartiendo aquí. Ustedes recuerdan a las distintas personalidades o identidades, y como ustedes recordarán, el enfoque principal de la epístola es que es evangelística. Básicamente, el enfoque principal de esta epístola de Pablo a su joven delegado, discípulo, como lo era también Timoteo, pues es evangelístico, y vemos que la epístola realmente responde a la pregunta: ¿cómo puede la iglesia evangelizar al mundo de forma eficaz? Con tu forma de ser, con tu comportamiento, ¿no es cierto? La iglesia evangélica de hoy ha propuesto y continúa proponiendo muchos tipos de estrategias evangelísticas y métodos específicos para llevar o extender el reino de Dios a través del evangelio. Y la semana pasada mencionamos las diferentes técnicas que muchos utilizan para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto el motivo es noble. Hablamos de algún tipo de estrategias que utilizan. El motivo es noble, el motivo a veces es bíblico, el deseo es correcto, pero los métodos en muchos aspectos no son los correctos para ganar almas. No son los correctos. Los que debemos encontrar es un plan para capturar la atención de las personas en general en el Nuevo Testamento. ¿Cómo capturamos la atención de las personas aquí delineada en el Nuevo Testamento? ¿Sabes cómo? A través esencialmente de nuestro comportamiento, de nuestra vida transformada. Eso es realmente el evangelio efectivo, el evangelio eficaz. No es solamente dar ahí el mensaje por darlo. No es solamente decirle a una persona: ay, Cristo te ama, ¿no? Y ya le das ahí un plancito de salvación, ¿no? Ahí. ¿Y cómo está viendo tu vida? Entonces, es cierto, el evangelismo en masas es bueno. A veces hay mucha gente que se ha convertido, pero el eficaz es el evangelismo personal. ¿Para qué? Para que conozcan tu vida, ¿no? Esa es la idea. Las estadísticas apoyan y dan énfasis en el Nuevo Testamento del evangelismo personal. Por ejemplo, el 90% de los creyentes, más o menos, y algunos tal vez puedan identificarse con este dato que les voy a decir, llegaron al conocimiento de Jesucristo por medio del testimonio personal de un amigo, de un pariente, de un conocido, alguien cuya vida de alguna manera le impactó. Vio su vida cambiada y dijo: esto es real, ¿no? Le impactó, y estoy seguro que la mayoría podríamos decir amén, ¿no es cierto? Como no lo dicen, lo tengo que decir yo. No importa. Entonces, llegamos al conocimiento de Cristo por medio de la palabra. Es cierto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por supuesto, la única que convierte el alma es la palabra de Dios. Pero si no va respaldada por tu vida espiritual, por tu comportamiento santo, por tu vida de piedad, eso queda nublado. ¿Te das cuenta? Realmente Dios siempre usa individuos cuyas vidas piadosas se convierten en el medio para alcanzar a otros. Todos los esfuerzos masivos de evangelización, conciertos musicales, reuniones y campañas en centros cívicos, estadios, auditorios, etcétera, lo que me quieras decir, son buenos realmente, pero hasta cierto punto. Esa
es la idea, pero desgraciadamente cuando les predican, los predicadores que predican a veces no los conocen. Ustedes, o sea, la gente no los conoce, no saben cómo llevan sus vidas, no saben qué vida tienen y qué relación con Cristo lleven. Entonces, por tanto, no saben cómo está su vida espiritual y puede que muchos se hagan llamar cristianos, ni siquiera lo son. Y tú dices, bueno, Dios utilizó la palabra, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Dios utilizó la palabra para alcanzar a los perdidos. Mira, claro que sí. Como lo dije, la estadística muestra que definitivamente las personas con una vida transformada es la esencia verdadera. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que ir respaldada por una vida piadosa. Entonces, en otras palabras, todo lo que se hace para alcanzar a la gente para Cristo parece que se niega a través de los testimonios desgraciadamente negativos. Y ha sucedido así. Yo le he preguntado a muchas personas y resulta que yo ser cristiano ser cristiano como ese que vive ahí en la esquina. No, por favor, a mí no me vengas con eso. El incrédulo, la persona promedio que observa al cristiano, aquellos que se llaman creyentes, no son impresionados por ellos, ni son atraídos al Señor porque sus seguidores se conducen de una manera desastrosa, de una manera impía. Eso es una contradicción en términos, ¿no es cierto? Si creemos o si queremos presentar a Jesucristo quien salva y transforma, bueno, pues tenemos que demostrar una vida que ha sido salvada y que ha sido transformada, ¿no? De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Nada más aventamos la semilla, ¿no? Es como alguien que decía, mira, el sembrador va y avienta la semilla, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hay diferentes formas de sembrar la semilla? Pero también qué responsable es el sembrador para preocuparse porque caiga en buena tierra, ¿no? Porque a veces decimos, pues la semilla es aventada ahí y a ver quién la agarró, ¿no? Pero ¿cómo está tu vida realmente delante del Señor? En otras palabras, ya no hablar tanto, sino hacer mucho. La gente ha sido expuesta a la hipocresía de los falsos cristianos por muchos siglos. Ustedes recuerdan Santiago, miren, vayan a Santiago, lo prediqué hace tiempo. Todavía no entramos al tema, pero es importante mostrarles esto. En el capítulo 2, vean el versículo 14 al 19. Ustedes conocen perfectamente bien este versículo, esta parte de Santiago que es bastante fuerte. Yo lo prediqué aquí algún tiempo, quizá lo vuelva a predicar. Muéstrame tu fe, ¿no? ¿Con qué? Con las obras que tú haces. Mira, del 14 al adelante, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mira, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tal? Imagínate nada más. Nadie puede decir que los demonios son creyentes, ¿verdad? Porque crean. Los demonios creen, dice ahí. Nadie puede decir que los demonios son creyentes, pero hay una fe que no es salvífica, hay una fe de un conocimiento intelectual. Solamente les decía algo en el estudio, ¿no? Una fe que no es una fe que salva. Los demonios tienen ese tipo de fe. Y mira lo que dice el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
Una fe cristiana que no corresponde con una conducta piadosa es una fe inútil, es una fe vana, es una fe que no tiene impacto. Eso es lo que Pablo está enseñando a través de la epístola. Por eso desde el capítulo 2 de Tito comienza ahí diciéndole a su hijo en la fe, en contraste con el versículo 16 aquí. Un poquito antes, en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. ¿Lo estás viendo ahí? Aquellos que profesaban, estaban diciendo que eran cristianos, que eran creyentes, pero sus actitudes y su forma de ser decían todo lo contrario. Pero mira, dice, entrando en el versículo 1 del capítulo 2, dice, pero tú, mira, tú, en contraste con esos hipócritas. Y además lo hemos estado estudiando cada uno de los grupos que forman la familia de Dios. Deben comportarse entonces de una manera piadosa. ¿Con qué propósito? Tiene aquí 3 propósitos y lo hemos estado remarcando a través de estos estudios. El versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 5, en el versículo 8 está otro propósito, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y número 3, en el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está. De los versículos 11 al 14 aquí, en realidad básicamente son la introducción de la gracia que ha sido manifestada, que Pablo habla y que trae salvación a todos los hombres. Está hablando de la salvación del 11 al 14. Del evangelismo, que lo veremos en las próximas semanas, en la próxima ocasión. Miren el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. ¿Se acuerdan? Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Se acuerdan ustedes eso? Ahí está en Mateo 5:16. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean lo que están haciendo cada uno de nosotros. Tiene que ver la gente lo que hacemos. Es muy fácil hablar de aventarle ahí los folletos. Recuerdo que un tiempo así pasaba, ¿no? Te daban ahí un bonche de tratados, ¿no? Y te ibas al metro y ahí aventarlos así como programas para estarlos ahí nada más como si estuvieras vendiendo un producto. Mira, qué evangelismo tan mediocre, tan falto de cordura espiritual. Aventar ahí, pues sí, versículos, ¿no? Ni siquiera te conocen, mira. ¿Y qué dice Pedro? Mira, Pedro también lo repite también. Aquí vayan a primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice aquí. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí está. Casi dice lo mismo, ¿no? Realmente. Y Pablo nos dice algo similar también en Filipenses capítulo 2. Vayan a Filipenses. Filipenses 2:14. Mira lo que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Mira, sin mancha, irreprensibles, sencillos. Ese es el propósito por el cual el Señor nos dejó en esta tierra, para que seamos luz en medio de la oscuridad. Y lo mismo como dice el Señor Jesucristo, para que seamos la sal de la tierra. Pero si la sal se pierde, o sea, pierde su sabor, dice el Señor, pues ya no hay razón de salar nada. ¿Qué vas a salar? Nada. ¿Se dan cuenta? Si la luz pierde la virtud por la cual existe, que es alumbrar, entonces de nada sirve, ¿no? En lugar de ayudar, estamos realmente en contra, ¿no? Estamos menoscabando realmente
minando la obra de Dios sobre esta tierra si no somos un testimonio real. Si aquellos que profesan a Cristo tienen una vida que esto es para todos y no solamente para que en el hecho de que vayas a compartir el evangelio. Tú te dices cristiano, te dices hijo de Dios, está bien. Pero ¿sabes qué? Si no tienes una vida que acompañe, una vida real, verdadera, pura, santa, que acompañe a estos principios, mira, esto es una hipocresía, son hipócritas. Eso es lo que está tratando de enseñarnos aquí el apóstol Pablo. No importa si tienes muchos años en Cristo, si tienes un título teológico, si eres si eres muy constante en tu iglesia y das mucho dinero y das diezmos, no importa eso, no importa. Pero si tu vida no muestra la vida cristiana pertinente a lo que profesas, eres hipócrita. Como ustedes pueden recordar, hemos estado hablando aquí de varios miembros de la familia de Dios. La iglesia a la cual Pablo se dirige, en primer lugar Pablo se dirige a los ancianos, ya dijimos aquí en Tito, a las ancianas, después vimos las mujeres jóvenes, luego los hombres también, hombres jóvenes de un rango bastante amplio de edad. Y hoy entonces nos detendremos aquí un poco en una especial categoría. Se trata de personas que durante el Imperio Romano fueron llamados siervos. Vamos a leerlo, el versículo 9 y el 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hasta ahí. Mira, Pablo se dirige ahora en una forma muy especial a los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Bueno, los siervos eran esclavos. Realmente, eran una parte integral de las familias de la antigüedad. Voy a darles un poquito de contexto histórico aquí al respecto para que tengan una idea de quiénes eran estas personas. El Imperio Romano dependía de los esclavos para su economía. En otras palabras, los esclavos de ese entonces constituían la fuerza laboral del Imperio Romano. Todo dependía de ellos. Si bien muchos esclavos eran maltratados, otros también eran amados. Incluso llegaban a formar parte de las familias. Por eso Pablo comienza hablando de los ancianos, las ancianas, las mujeres y los jóvenes, y de repente ahí introduce a los siervos. O sea, no se ve que los meta a la fuerza. ¿Por qué? Porque eran parte de la iglesia, eran parte integral de la sociedad también en la que vivían, y eran parte integral también de las familias de la iglesia. Muchas familias antiguas prestaban un servicio especial a las familias como ahora, pero no quiere decir que este pasaje se enfoque en la condición social de la esclavitud, No quiere decir eso, por supuesto que no. No es el propósito de Pablo hablar de la esclavitud aquí, simplemente les da la instrucción a los siervos a comportarse de cierta manera, a comportarse de cierta forma, a que llame la atención al poder salvador de Dios en sus vidas. Ellos tenían también una responsabilidad como esclavos o como siervos cristianos. Y aquí lo vamos a ver. ¿Hoy tenemos esclavos? No, ¿verdad? Bueno, se supone, se debe suponer. Por lo menos socialmente no tenemos esclavos. ¿No es cierto? Entonces, pero cuando se manejaba de una manera apropiada, por supuesto, era equivalente en la relación que hoy tiene un empleado con su patrón. ¿No es cierto? Así que vamos a hablar de los empleados. Ya habíamos hablado de esto cuando estudiamos Efesios 6, del 5 al 6. Pero ahora veremos lo que Pablo le dice a Tito. Este mensaje fue dirigido a los esclavos de entonces y hoy lo aplicamos de una manera más clara a la iglesia, a todos los empleados. ¿Cuántos de aquí son empleados?
Levante su mano los que son empleados. Levante su mano. Levante su mano. Tú también, ándale, aunque eres jefe, ya se sabe que eres jefe. Ya no lo levantes. La traigo contra Elías, ¿no? A fuerza dependes de algo, ¿no es cierto? Aunque trabajen de dueños. La gran mayoría de empleados trabaja con alguien, ¿no es cierto? Dependen de alguien. Esa es la relación. Tanto al Señor como a los apóstoles usaron la esclavitud como el tema, o mejor dicho, el lema de la institución espiritual, de la instrucción espiritual, ilustrando la relación del cristiano con el Señor Jesucristo, con su Señor. Entonces, este pasaje no enfatiza la condición de ser esclavo, sino la responsabilidad de un siervo, un empleado de hoy que tiene con la persona que está por encima de él, ¿no? Su supervisor, su jefe, lo que sea. El siervo cristiano, el empleado cristiano aquí debe conducirse de tal manera que demuestre el poder transformador de Dios a todos los que lo están viendo. Y en muchos casos lo ve todo mundo, ¿no? En otros son trabajos más oscuritos, o sea, trabajan ahí en una oficinita y ahí están metidos, pero de alguna manera, de todas maneras, tienen contacto con alguien y lo que importa realmente, cómo está haciendo tu vida espiritualmente delante de los demás, quien sea. Mira, delante del Señor, vaya, ya ¿qué más, no? Imagínate nada más. Bueno, presta mucha atención, aquí va. Vamos a comenzar entonces con esa relación que tienes para con tu patrón y lo que tienes que hacer. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Fíjate lo que dice, siervos, comienza diciendo siervos otra vez. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, escuchen eso, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Ojo a eso. Ese es un pasaje muy importante. Si eres empleado, tu trabajo se convierte en un campo evangelístico. Y yo se los he mencionado de una manera u otra. Tu trabajo se convierte en el campo evangelístico más importante. Ese es el contexto de evangelización. No solamente tu jefe, sino que todos los que están laborando en ese lugar. Todos. Ese es el campo misionero. Noten los mandamientos en cuanto a la conducta de un empleado cristiano. Dice que debe ser obediente en todo, dice aquí. No simplemente habla de un servicio externo, sino de una actitud de obediencia, sumisa y obediente, de servicio, sin importar si el jefe te está viendo o no, o si eres creyente, o si es creyente el jefe o no. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tu servicio, dice Pablo, no es para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? Ahí está. Es con Él con el que realmente estás quedando como quedes, ¿no? Entonces Pablo habla aquí del temor de Dios, un temor santo que debe existir en el trabajo de todo empleado. Y una actitud correspondiente, porque depende de esa actitud y de ese trabajo en el que recibiremos del Señor la recompensa. No es de tu aguinaldo. El aguinaldo te lo echas, mira, ya te lo echaste. Ahorita ya te lo echaste. Es más, lo debes. Debes el del 2014. Ya te lo echaste. ¿Qué hubo? ¿Para qué sirve? Para pagar mis deudas, hermano. Pues sí, ya traes como 6 años atrás, pues ya, pagando deudas, pues oye. ¿Para qué sirve? No, mira, así vuela. Pero aquí lo que verdaderamente vale la pena es
tu forma de trabajar, cómo estás laborando para Cristo, para tu jefe y lo que corresponde a una buena forma y una buena obediencia y sumisión a tu jefe, a tu patrón y por supuesto para que seas testimonio dentro de tu trabajo. Tú representas al Señor Jesucristo. Y mira, ¿qué vas a decir? ¿Eres creyente? ¿Cuántos lo saben en tu empresa? Los de mi oficina, pues sí, nada más. Porque los demás que se van a escandalizar. ¿Sí? Pues que se escandalicen. Es que me corren, pues que te corran. Que Dios está sentado ahí, dicen, ay, pobre cuate hermano, que ya que se quedó sin nada. No, si te corren por causa del nombre de Cristo, ¿qué? Te va a dar un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Pero si te estás protegiendo de los humanos, pues entonces, ¿sabes qué? Olvídate de la mano de Dios en tu vida. Una pena que muchos andan ahí ocultando a Cristo, ¿no? Qué pena me dan esos. Yo me identifico mucho a veces con las personas que a diario se les olvida a veces representar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? A veces no lo digo, ¿no? Se me olvida a veces, realmente. Esa es la verdad. Y Pablo nos recuerda que es para el Señor para quien realmente trabajas. Lo acabo de leer, hermanos. Entonces, trabajamos para Cristo y tu trabajo tiene implicaciones evangelísticas. Me digas lo que me digas, si tu jefe no es cristiano, el trabajo que haces y la actitud con la que lo haces demuestras tu relación con el Señor Jesús. Piensa en esto. ¿Atraes tú a tu jefe al cristianismo, al evangelio, o lo rechazas con tu actitud? En otras palabras, haces que el patrón rechace el evangelio porque tu actitud es completamente como todos los demás. Llegas tarde, es clásico. Mexicano, tarde. Así deberíamos de poner en nuestros lemas. Mexicanos, tarde al grito, ¿cómo está al grito de guerra, ¿no? Al grito de guerra. ¿Qué van a estar al grito de guerra? ¿Qué vamos a estar? Mexicanos, tarde. Es más, a la guerra van a llegar tarde. ¿Y luego qué va a pasar? Es por causa del nombre de Cristo que me corrieron, hermano. Pues ahí estaba yo bien. ¿Por causa de qué? Llegabas tarde, ¿qué? Mira, ahí te va. Haces un trabajo a medias. Mediocre. Por lo mismo. Ahí está, un trabajo a medias, mediocre, en el cual ni siquiera eres respondón, te pones al brinco con tu jefe y todavía quieres beca. Cuando trabajaba yo en Ideal, recuerdo, había varios cristianos ahí porque el dueño, Roger Reed, un hermano queridísimo, trabajaba, dueño de Ideal y me puso a mí a trabajar ahí. Y ¿saben qué? Había muchos cristianos ahí, pero flojos con ganas. Flojos con ganas. Y entre ellos un poquito yo. La verdad, pues para qué digo que no, ¿verdad? Pero todos creían que iban a tener la gracia ahí con el presidente o el dueño de la empresa. Y ¿saben qué? Todos de alguna u otra manera fracasamos y no debía ser así. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 6, del 5 al 8. Mira lo que dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Lo estás viendo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Mira, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Wow, mira nomás todo. ¿Por qué debe servir un empleado con actitud correcta y con excelencia? Porque su servicio es a Jesús. Es a Cristo. ¿Por qué se nos olvida? La mayoría de los empleados trabajan mientras sus supervisores andan por ahí rondando, ¿no? Los están checando, pero en cuanto se van, ¿qué? Se hacen tontos, ¿no? O incluso hasta ahí está el supervisor, se hacen guajes. Ahí están con la lap, con la tableta y se hacen los que trabajan. No trabajan, no es cierto. No es cierto, me consta. Yo fui ejecutivo también. Y muchos ejecutivos son fanfarrones. Se hacen los que trabajan, no trabajan. Luego andan reclamando ahí sus derechos. ¿Cuáles derechos? Como los maestritos esos que ya sabes. No es cierto, no es cierto. Mucha gente invierte su tiempo en el celular pegado, en el iPhone, en el iPad, y en el iPod y iNat. Ahí pegados, ahí haciéndose tontos nada más, en las tabletas ahí haciéndose guajes. No trabajan. Ay, Dios, perdón, me molesta un poco, pero ya agarraré mi paso. Entonces, mira, un empleado, si no estás trabajando para Jesús, no está trabajando para nadie. Sinceramente, mira, 1 Timoteo, por favor. Son pasajes muy importantes. 1 Timoteo capítulo 6, del 1 al 2. Ay, cómo hay fanfarronadas dentro del trabajo, ¿eh? Cómo hay. 6 del 1 al 2, mira, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, sí, ¿verdad? Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Noten que Pablo está diciendo, va más allá de simplemente guardar respeto, va más allá de simplemente llegar a tus horas, o simplemente hacerle al cuento que estás trabajando, ¿no? Aunque, mira, llegar a tus horas es importante, pero lo importante es de que tengas a tu jefe por digno de honor, dice ahí. Aquí dice. Y la razón aquí que se da es que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Esta es la misma recomendación que le da Tito y que hemos estudiado. En otras palabras, no dar la oportunidad al jefe de hablar en contra del cristianismo porque está viendo tu vida realmente desastrosa. Lo que puedes hacer en un ratito, en una hora, en una media hora, ponle 2 horas, te avientas todo el día. Lentos así, flojos con ganas. El versículo 2 habla de la importancia de demostrar especial respeto para tus jefes y lo demuestras con tu trabajo y con tu vida de piedad, con tu vida transformada de verdadero cristiano. Pero algunos esclavos cristianos creían que por el hecho de que su amo era cristiano, pues ya no había diferencia, como los que les comenté, que se creían becados, ¿no? Ellos decían, bueno, pues ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Pues ahí está, ya no hay relación, o sea, ya somos iguales el patrón y yo. Ay, mira qué convincente, ¿no? ¿Por qué? No, para nada. Aquí no implicaba igualdad en el contexto laboral.
Él es un jefe y merece honor. Él es un patrón y merece honor. ¿En qué sentido estás dando ese honor? Si son creyentes, trabajen para esos amos creyentes aún mejor, dice, fíjate, que con amos incrédulos. Y el punto de vista es servir excelente a ellos. Ahora volvamos a Tito. Todo esto fue introducción. No, de verdad. Así que si trajeron tortas, qué bueno. Sí, cafecito, les doy chance. Vamos a ver aquí, estudiar en este pasaje, de estos 2 versículos que leí anticipadamente, 5 virtudes o cualidades espirituales que el empleado cristiano debe tener. 5. Está bien, ¿no? Escucha bien. Por supuesto que cada una de esas virtudes y cualidades tienen, otra vez vuelvo, implicaciones evangelísticas. La primera, sumisión. Vamos al versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten. ¿Lo estás viendo? Ok, ese es el primer punto. Sujetarse. Sumisión, lo hemos visto en otros contextos y es la palabra upotazo, y realmente muchos de aquí que han estudiado en el seminario lo conocen, que básicamente es un término militar y por supuesto que quiere decir alinearse debajo de alguien que tiene un rango superior. Eso es lo que quiere decir. La sumisión es clave para el orden de toda estructura social en todos los ámbitos sociales, ¿no es cierto? Si no hubiera sumisión, si no hubiera a alguien en control y otros que sigan eso, ¿sabes qué? Sería un caos. El hecho de someterse a las autoridades superiores, hay muchos que no lo obedecen, pero hay que someterse, ¿no? Ahí está. La sumisión en todo el contexto social, esa relación debe existir en todo matrimonio también. Ustedes se acuerdan que estuvimos también viendo en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus esposos como al Señor, dice ahí, ¿no? Ahí está. Como al Señor. En la familia los hijos deben someterse a los padres, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. ¿No? Someterse, ¿no? Es importante. Y lo que dije del gobierno. Entonces, si tenemos que someternos al gobierno, a los padres, al matrimonio, también en el ambiente laboral es imprescindible someterse. El término amos aquí exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Lo estás viendo? Ahí es la palabra déspotes. Qué chistoso, ¿no? De donde sacamos la palabra déspota. ¿Por qué? Parece casualidad, ¿no? ¿Por qué será? Algo les conocen, ¿no? A los jefecitos. Déspota. Normalmente era asociado con alguien que tenía autoridad absoluta y por supuesto, y esa era la intención en sentido griego, para que vieran que esos amos a veces eran personas fuertes, ¿no? Pablo dice que el siervo debe someterse a sus déspotes, amos, y aquí no existe la idea de que si le parece bien o no. Mejor dicho, si te parece bien o no, te sometes, ¿no? No es una pregunta. Si te parece, bueno, te sometes. Si no, haz lo que puedas. Ese no es el punto. Aquí te sometes. No existe nada de que me voy a ir a huelga. Un empleado cristiano irse a huelga, por favor, es una ridiculez. Nada, miren, la idea de las huelgas nos molestan, ¿no? Vaya que nos molestan. Yo que vivo aquí a siete calles, ustedes están un poquito más lejos, pero imagínense nada más las huelgas. Pero no veo ninguna razón bíblica para meterse en huelga de un cristiano. Al contrario, la huelga no me indica lo opuesto a lo que están enseñando. Si un cristiano lo hace, ¿no? Por supuesto que va a ser maltratado va a haber maltrato de empleados, por supuesto, de algunos
como había maltrato de esclavos en aquel entonces, claro que sí, pero eso no significa que los empleados iban a ponerse en huelga ahí con sus amos. No, tenían que verlo desde un punto de vista espiritual, de saber cómo realmente Dios estaba tratando con ellos, cómo trata con cada uno de nosotros en toda nuestra vida, ¿no es cierto? ¿O no? Ahí está. Si alguna persona pudiera ponerse ahí al brinco en aquel entonces, ¿saben qué hacía? ¿Qué le pasaba a ese empleadito, a ese siervo? Podría costarles la vida. Hoy no, ¿verdad? Pero este es un principio bíblico. Existe solo en caso de el cual el empleado no puede someterse a su amo. Existe un solo principio bíblico. ¿Cuál? Dice Hechos 29. Luego vamos a leerlo. Hechos 5:29. Vamos a ver por qué en ciertos aspectos no puede el empleado someterse a su amo. 5:29. Mira lo que dice aquí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando de que si tu amo me estaba forzando a hacer algo indebido, algo en contra del Señor, ese era el momento de decir: lo siento, no voy a hacerlo. Hay varios ejemplos de esto. A muchos les obligaban a trabajar horas más de la cuenta de lo establecido, pero a Pedro en el contexto realmente estaban de alguna manera prohibiéndoles hablar de Jesucristo. ¿Sabes qué? La palabra de Dios me dice claramente que va a predicar el evangelio a toda criatura. Yo no lo voy a dejar de hacer nomás porque me lo dice el gobierno, ¿no? Desde luego no tienes que hacer escándalo, ¿no? Irte a las marchas ahí en Reforma. Si te vas a las marchas de Reforma, entonces quiere decir que estás reclamando algo. Y si estás reclamando algo, entonces no estás creyendo en la soberanía de Dios. ¿Qué marchas ni qué nada? Ponernos de rodillas y hablar de Jesucristo no es necesario en una campaña así tremendamente grande, no. Persona a persona. ¿Y quién te va a ver? Solamente Él. El Señor nos puede ver y es lo que vale la pena. Entonces, eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es en contra de lo que Dios ha establecido y de tu conciencia. No lo puedes hacer. Y como hay poco trabajo, muchos aceptan una clase de abusos en los trabajos. Pero por lo demás, el siervo o empleado debe someterse, no importa cómo sea su patrón. Alguno dirá: pero es que no conoces a mi jefe, no entiendes que no lo conoces. No sabes lo que tengo que lidiar ahí. Es insoportable este cuate. ¿Te paga? No, pues sí, pero no lo aguanto. Cállese y sométase. Mira, 1 Pedro 2:18. Criados, así nos llama a todos. Estad sujetos en todo, con todo respeto, ojo a eso, todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que. Ándele, ahí los difíciles de soportar. Tiene la idea de qué, de insoportable, ¿no? Ahí está. Tienes un jefe así, ni modo, lo aguantas. Me tiene hasta la coronilla, lo aguantas. Bueno, si es tu marido, peor, ¿eh? Fíjate nada más, si es tu marido y aparte es tu jefe. Que Dios te bendiga, hermano. No, hombre, hasta ahí, ya está tronado el asunto. No, qué barbaridad, pobre hermana, de veras. Ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras, sométete por causa del nombre de Cristo. Así que aguántese y
y haga un trabajo perfecto, porque Dios quiere que así sea. Vamos al segundo punto y regresamos a Tito y vean, la segunda característica es la excelencia, versículo 9, cuando dice que agraden a sus amos en todo. ¿Lo estás viendo? Que agraden en todo. En todo, realmente es una palabra que siempre se utiliza en el Nuevo Testamento en razón de ser agradables a Dios. Todo lo que un cristiano hace, lo hace para agradar a Dios. Con Él es el con el que realmente vale la pena quedar bien. Y por lo tanto debe ser excelente esa característica en tu vida. Ustedes recuerdan 1 de Corintios aquí, les voy a mencionar otra vez este pasaje en el capítulo 10, versículo 31. 1 de Corintios 10, 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Estás sirviendo, estás agradándolo, pero todo es para la gloria de Dios. Todo, aún dentro del contexto laboral, está muy claro esto. Ese es el punto. Quizá tú estás trabajando para tener un mejor puesto, para ganar más dinero, o para que te asciendan y gozar de prestigio. El punto aquí es, ¿qué clase de trabajo harías si Jesucristo fuera tu jefe? ¿Te harías ahí tonto con la tablet y con el iPhone? ¿Te harías guaje ahí, estar ahí con tu iPhone? Si Jesucristo fuera tu jefe, ponte ahí en ese contexto. ¿Qué harías? ¿Cómo harías tu trabajo? Yo creo que cada uno de nosotros demostraríamos excelencia en lo que más podamos hacer, porque es para Él. Pues es para Él, aun cuando no esté ahí. Digo, físicamente. Si te dices cristiano, está en ti, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo para agradarle a Él. Francamente, cuando yo, por ejemplo, me pongo a trabajar preparando un sermón, bueno, trato de encuadrarme en este tipo de contexto, ¿no? En este tipo de actitud. Estoy preparando un sermón y en primer lugar lo hago por encima de todo para agradar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que busco hacer. No voy aquí a decir mentiras y a darles por su lado en algunas personas. Y luego muchos se molestan conmigo porque hablo la verdad. Y te la avientan, ¿no? Te la avientan. Pero así, con la mano en la cintura, te la reviran, como decimos, ¿no? Ah, pues tú también esto. O sea, es cierto, a lo mejor no es en un contexto de una consejería oficial, ¿no? Pero aún así, yo creo que lo más importante es de que Dios hable a tu corazón y cada día tú seas más de acuerdo al prototipo principal que es Cristo. Si no es así, ¿para qué estaríamos aquí, no? ¿Oír por oír? Por favor, no tiene ninguna razón. Vean, el tercero es respeto, que no sean respondones. ¿Lo estás viendo? Al final del 9, la palabra antilego. Esa palabra se divide en dos. Hay una preposición aquí que es anti. Inmediatamente aún en español nos indica o significa en contra de, ¿no? Anti, ¿no? No contestar, ahí está, es realmente no responder, no ser respondón, pues. No discutir, no rebelarse a lo que el patrón dice. Muchas veces escuché decir a los padres de alguien: no contestes a tus padres, no les contestes a tus padres. ¿Y ellos qué tal? ¿Cómo son? ¿No? Tremendos. ¿Qué quería decir con esto de no responder a tus padres? ¿Que los hijos no debían responder una pregunta? ¿O qué? Si nos hacemos muy literales, ¿no? Pues no. Me estaban diciendo que no me pusiera así en su cara con rebeldía, tratando de ir en su contra y a ponerme en su nivel. O decir lo contrario a lo que ellos habían establecido.
En otras palabras, no responder de una manera irrespetuosa, ¿no? Ese es el punto. Ahí está, el empleado, el siervo, no contesta, no se opone, no se pone al tú por tú. Cuarta característica, vamos al versículo 10, honestidad. No defraudando, nada más esa frase. No defraudando. Mira, es interesante porque la palabra en griego aquí quiere decir separar. Defraudar es como separar, quitar de un lugar y ponerlo en otro. Llegó a significar malversación de fondos, eso es lo que llegó a significar. Eso dice Pablo, que sean honestos, que no sustraigan de la caja chica, pues. Bueno, miren a quién tengo enfrente, No, es broma. Alfredo, nuestro tesorero, ha sido muy, muy honesto, muy recto. Hasta ahorita. No, Alfredo. Digo, pues, el que diga estar firme, mire que no caiga, ¿no? Bueno, es importante porque mira, no defraudando, o sea, en resumen quiere decir robar silenciosamente, no defraudando. Cuando nadie lo ve, ¿recuerdan en Hechos 5 el caso de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece ese versículo? Tremendo, ¿no? Ahí está, ellos habían vendido su propiedad y habían prometido entregar lo sustraído, ¿no? Supuestamente todo lo iban a dejar a los pies de los apóstoles, pero resultó que a la mera hora que hicieron, voy a tener que ponerme la del Puebla, dijeron. Y entonces agarraron la mitad de lo sustraído y ¿qué pasó? Murieron. Qué terrible, ¿no? Ahí está. ¿Creen que nadie los vio? Dieron la mitad de lo que habían vendido y ¿qué les pasó? Entonces, es lo mismo, robar en silencio. Y hoy en día esto se ve no solo cuando un empleado se apropia del dinero o de las cosas de la compañía que no le pertenecen, sino también cuando hace trampa con el tiempo. Es lo que les decía y por eso lo quería yo traer hasta ahorita, también repetirlo hasta ahorita también. Hacer trampa con el tiempo, que dice que trabaja, pero en realidad no lo hace. Y peor si le habla a su esposa y ¿dónde estás? Aquí trabajando, mi amor. No, hombre, no sabes qué problema tuvimos. Puras mentiras. A lo mejor está en el billar y va a bola. ¿Qué tal? Haciéndose tonto con el tiempo. Eso es robar. Y bueno, cuando tiene sus llamadas telefónicas y se pasa largas horas hablando de puras tontas, aventándole nomás ahí mucho tiempo. Perdón si hay aquí ejecutivos que yo lastime, pero ¿cómo se la pasan haciéndose tontos en el teléfono? ¡Wow! Lo sé, me consta. Viví con muchos ejecutivos muy fanfarrones, falsos, llamadas telefónicas y se les va las horas ahí con los piernotas arriba del escritorio. No, pues sí, y ahí está la fanfarronada, man. Y luego les habla a su esposa y estoy trabajando. Ay, Señor, qué barbaridad, qué manera de robar. Arrepentíos. Eso es sustraer. Uno puede tararear himnos todo el día en el contexto laboral y decir aleluya, amén, por cualquier cosa, alabar al Señor. Pero en el momento en que te agarran en alguna movida, y que no es necesario que alguien te agarre, sino que ya Dios ya te tiene bien checadito y tú crees que no, piensas que no. ¿Crees que puedes evadir esos conceptos? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Y sabes qué? Eso
es tener el nombre del Señor blasfemado. O sea, el nombre de Dios es blasfemado por causa de tu pobre testimonio, por causa de tu pobre trabajo. Entonces, un empleado cristiano debe ser honesto en su trabajo. Y ahora vamos a la última, lealtad. Versículo 10, sino mostrándose fieles en todo. ¿Lo están viendo? Mostrándose, es la palabra endieignumi, que significa manifestar con el propósito de demostrar o de probar, dar evidencias. ¿Qué tipo de evidencias tienes? Evidencias que se puedan confiar en Él. Mostrándose fieles en todos. Es una cualidad que se está perdiendo en nuestra sociedad. Si no eres así, mira, sabes, no sé qué tipo de trabajo estés haciendo. Realmente se ha perdido. Ya nadie confía en nadie. Esa es la verdad. En el trabajo secular, ¿quién confía en quién? ¿Quién confía en quién? Nomás se están guardando las espaldas. Nada más. Eso es todo lo que sucede en cualquier trabajo. Trabajas con alguien, ¿cómo se llama? Si eres inconverso y estás con puros inconversos, pues así es. Pero si eres cristiano y trabajas con puras personas que están nada más recortando y acuchillando a quien se deje, ¿qué vas a hacer? Voy a poner mi vida delante del Señor y voy a crear realmente un testimonio eficaz en donde la gente vea la diferencia en mi vida, que no me haga yo igual que los demás, que sea distinto a los demás. Y ya les dije, ¿no? Un empleado leal es alguien a quien se le puede confiar. Pero hay veces que ni a los cristianos, que se dicen cristianos, se les puede confiar algo. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? ¿Cómo manejas las cosas ahí? Ya no puedes encontrar a mucha gente fiel en estos días. No. Son fieles a otras cosas. A cosas que tal vez sean cosas triviales. Pero lo que realmente vale la pena es ser fiel a tu trabajo y por supuesto ser fiel al Señor, pero dice mostrándose. ¿Qué significa? Que la gente vea en ti una persona fiel. Ahí está. Ahora todas esas características de un empleado cristiano, el ser sumiso, excelente, respetuoso, honesto, leal, guárdalas, por favor. Si las guardaste ahí, si hiciste tu apunte ahí, guárdalas. Dales una repasadita. Ahí cuando te sobre el tiempo que te quede libre, dales una repasadita y trata de identificarte. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Soy sumiso? ¿Soy excelente? ¿Soy respetuoso? ¿Soy honesto? ¿Soy leal? ¿Qué me falta, Señor? Realmente dime, Señor. Mira lo que dice aquí en el versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este es el propósito. Este es el propósito. Y lo hemos estado repitiendo varias veces y por supuesto es una de las principales motivos por la cual la carta se ha escrito o se escribió. Adornar es la palabra cosmético, ya lo dijimos la semana pasada. Ya se acuerdan ustedes qué es para embellecer, ¿no? En algunos no funciona muy bien, pero en otros con un propósito, ¿no? Te pones presentable, bla, bla. Ok, pero aquí espiritualmente funciona con todos. Funciona con todos los que tengan el propósito de adornar la doctrina de Cristo. Cuando un empleado cristiano se comporta de tal manera que demuestra estas características, sumisión, excelencia, respeto, honestidad y lealtad, el efecto que hace es que la doctrina que profesa son atractivas hacia el incrédulo.
Llega el momento en que ese incrédulo va a decir, este cuate de veras es distinto, ¿eh? De veras que es distinto. Le haces todo lo que quieras y siempre está sumiso. Siempre está con la obediente. Nunca tiene una condición de venganza o de querer tomar una iniciativa de venganza. Recuerdo que una vez vino aquí Henry Tolopilo y en un retiro de matrimonios nos dijo lo que era Luis Contreras. Luis Contreras es un excelente hermano que quiero mucho yo desde hace muchísimos años, desde que era jovencito. Y el Señor fue tratando con su vida y decía Tolopilo, a Luis le puedes dar una patada así en la espinilla, así, ¡paz! Y lo único que va a hacer, ¡ay! Gracias. ¿En qué te puedo servir, hermano? Bueno, mira, te voy a decir algo. Esto es lo que realmente está en juego. La exaltación a Dios o la blasfemia contra Él. Y ese es el punto principal que quiero mostrarles, hermanos. Nuestra vida espiritual se debe florecer de tal manera que sea evidente a los demás, por favor. Aquí es muy fácil. Aquí terminas y la chorcha y la plática y todo y andas ahí todo. Dios te bendiga y andas muy santurrón. Esa es la palabra. Andas de santurrón. Dios te bendiga. Y hablando ahí en términos espirituales. Pero tu vida privada, ¿cómo está? Tu vida laboral, ¿cómo está? Perdóname, hermano, si tu vida allá afuera no demuestra lo que realmente eres, entonces lo que estás haciendo aquí es pura ¿qué? ¿Pura qué? Pero todos juntos díganlo. 3, 4. Qué bonito se les oyó. Mejor arrepiéntete. Pon tu vida en orden y sé el mejor cristiano que jamás haya tu mente pensado. Pídele al Señor que te perdone lo que has hecho y pídele al Señor, enderece tu vida y pídele al Señor que quieres dar un testimonio que esté de acuerdo a las Escrituras. Oremos a nuestro Padre Celestial.